Hola, mi nombre es Carla Morales Rodríguez y soy estudiante de la licenciatura en Ciencias de la Educación en la Universidad Vizcaya de las Américas, plantel Playa del Carmen. Y el día de hoy en este video documental hablaré y analizaré los distintos paradigmas que rigen la educación media y la educación superior, y al igual que los modelos pedagógicos más importantes y sus distintos fundamentos teóricos, las tendencias actuales y las demandas del mercado laboral. Al finalizar, también compartiré un análisis personal sobre si realmente estos paradigmas cumplen con los requisitos, si son funcionales y si cumplen con el contexto educativo al que se quiere llegar. Vamos a iniciar comprendiendo lo que es un paradigma, primeramente, claro. Patton 1990 define el paradigma como una forma de ver el mundo, una perspectiva general, una manera de fragmentar la complejidad del mundo real. Un paradigma, entonces, decimos que es una perspectiva de la realidad, algo de el pensamiento que nosotros tenemos sobre cómo deberíamos vivir. En el contexto educativo es diferente. Un paradigma es la forma en la que se cree o es una guía sobre cómo deberíamos de enseñar al alumno, y cada modelo educativo tiene distintos paradigmas que vamos a ir abordando a lo largo del video. Cada modelo educativo se sustenta en la visión del mundo que guía las prácticas dentro del aula. Para comprender mejor esto, vamos a pasar al siguiente autor. Guba 1990 profundiza al señalar que los paradigmas pueden caracterizarse a partir de tres dimensiones distintas, que son la ontológica, la epistemológica y la metodológica. La ontológica se pregunta de dónde proviene la educación, la realidad educativa, cuál es su naturaleza y para qué nos sirve. La epistemológica refiere entonces a cómo nosotros vamos adquiriendo conocimiento a lo largo de nuestra vida, nuestra forma de aprendizaje, como solemos llamar. Y la metodológica es qué procedimientos se usan para generar el conocimiento. Es más como el método que utilizamos para que el alumno llegue así a comprender y adquiera el conocimiento y lo apropie. Estos análisis nos ayudan a comprender que los paradigmas ya no solo son teorías, sino son diferentes formas de entender y producir el conocimiento educativo. Por ejemplo, el positivismo busca diferentes verdades objetivas a través de métodos científicos, mientras que el paradigma interpretativo ya va más a las experiencias subjetivas, las experiencias que cada persona tiene y cómo vamos adquiriendo el conocimiento de estas experiencias, algo así como un aprendizaje empírico. También se da por los significados que le dan las personas, ¿no? Cada quien tiene, por eso decimos que es subjetivo, porque cada persona es diferente, cada persona tiene experiencias diferentes y cada persona adquiere conocimiento de manera diferente. Normalmente adquirimos conocimiento en base a nuestras experiencias. Por ejemplo, si tocamos el fuego, ahí nos damos cuenta de que nos quema, ¿no? Entonces es conocimiento que ya adquirimos. Sin embargo, es diferente para cada persona. Alguien podría pensar, no sé, como que aprendería que el fuego es peligroso, o alguna otra persona aprendería algo diferente, ¿no? Como viendo mucho desde su perspectiva, tal vez podríamos llegar a decir que esa persona aprende que el fuego es algo muy hermoso, ¿no? Algo que nos ayuda, es un apoyo para hacer alimentos. Esto es a lo que refiere. Y estas diferencias teóricas ya se reflejan directamente en el ámbito escolar, especialmente en la manera en la que el currículum se diseña. Sabemos que el currículum son pues básicamente como el temario, lo que se busca que el alumno conciba, ¿no? Y pues con esto se definen las diferentes metas educativas. Estos paradigmas entonces pues tienen implicaciones claras dentro del campo educativo, como menciona Eisner en 1990. En el caso del currículum, un paradigma positivista lo entiende como algo muy neutral y muy objetivo, ¿no? Centrado más en las diferentes disciplinas, en las
disciplinas separadas, y los conocimientos fijos. En cambio, los paradigmas alternativos promueven ya un currículum que es más flexible y más acomodable, que reconoce diversas realidades y visiones del mundo. Este enfoque busca principalmente que los estudiantes aprendan a mirar la realidad desde distintas perspectivas y no se queden solo con su mismo punto de vista, que aprendan que hay diferentes puntos de vista y que cada persona tiene una opinión diferente y no solo memoricen la información, ¿no? Asimismo, las metas educativas también se ven influenciadas por los paradigmas. Dependiendo del paradigma que tengamos, es la meta que vamos a fijar a la educación. Por ejemplo, en los modelos tradicionales, en los paradigmas tradicionales, la meta principal es transmitir conocimientos. Sin embargo, en los paradigmas que se han actualizado y en los paradigmas más recientes, podemos ver que el objetivo es construir un conocimiento de una forma más crítica y más reflexiva, que el alumno utilice su pensamiento crítico para adquirir conocimiento y que sea un participante activo, porque en lo tradicional normalmente es el maestro el que es activo y el alumno solo es pasivo, solo recibe la información. El maestro nada más se encarga como de pasar la información y que el alumno la memorice. Sin embargo, en estos nuevos paradigmas ya es diferente, ¿no? Ya el alumno se vuelve partícipe para llegar a su propio conocimiento y el maestro más que nada es un apoyo. Y ya solo orienta al alumno para que pueda llegar al conocimiento. Y pues esto es clave, el maestro es un factor clave dentro del proceso de la investigación y de la transformación educativa. Tradicionalmente la investigación estaba reservada para simplemente académicos o inclusive científicos. Sin embargo, Jarvis 1999 y Estenhouse 1975 introducen un nuevo paradigma que es el profesor como un investigador, en donde plantean que pues el docente analiza desde su propia práctica, puesto que él está dentro del aula de clases y se considera el aula pues así como su laboratorio de aprendizaje, en donde no necesariamente sigue un paso, una metodología científica, pero al estar en contacto con el sujeto de estudio, que serían los alumnos, pues actúa ya como un investigador. Y desde este enfoque ya no se ve al maestro como un simple mediador, como un simple docente que solo enseña, sino que ya se ve más desde que un investigador que observa, experimenta y reflexiona sobre lo que ocurre en su clase y se genera así un nuevo conocimiento educativo. Principalmente este paradigma resalta mucho la importancia de una educación crítica, reflexiva y muy contextualizada, donde el docente ya se convierte más que en un profesor, en un agente de cambio y no solo un simple ejecutor de programas o no solo alguien que va a transmitir el conocimiento. Entonces con estas ideas podemos ya comprender que los paradigmas educativos y van evolucionando constantemente. Cada vez surgen nuevos paradigmas y su impacto se refleja mucho en el currículum, puesto que pues el currículum es lo que se busca, ¿no? Como el modelo de aprendizaje que se va a llevar, el modelo de enseñanza, perdón. Entonces, como en el rol del profesor y las metas de aprendizaje también, claramente. Conforme van saliendo nuevos paradigmas, diferentes maestros los van adaptando a su modo de ser. Inclusive van de la mano con estos nuevos paradigmas las nuevas metas del aprendizaje. Las nuevas metas que se forman de acuerdo a lo que el paradigma busca, el objetivo de cada nuevo paradigma. Ahora bien, pasaremos a ver y a hablar sobre el paradigma de calidad, que en esta primera captura se plantea que la definición y práctica de la calidad en sí misma también es un paradigma, definición por Kuhn 1993. Y este paradigma se relaciona mucho con la economía y con el mercado laboral que mencionaba al principio, del que hablaríamos. Pues la educación en este ámbito se usa ya como un sistema que es fácil manipular por el gobierno,
que en sí busca la eficiencia y la medición de resultados. La economía aquí se relaciona y aparece como una ciencia universal y abstracta, que se puede aplicar en cualquier parte del mundo. Y este enfoque ya se va al ámbito educativo, se traslada al ámbito educativo. Y pues a partir de esta idea analizamos que nos permite ver cómo la educación se va adaptando a los principios de la economía global, que serían el rendimiento, la competencia y la productividad. Sin embargo, esto también genera muchas tensiones porque la educación no solo debe formar trabajadores eficientes, sino que también debe formar ciudadanos que sean críticos y sean conscientes. Pues este paradigma se enfoca más en cómo el alumno lo forma para lo que puede llegar a servir dentro del mercado laboral, para lo que va a hacer, que más que nada a su desarrollo integral, su desarrollo personal. Ese paradigma no va muy de la mano con lo que el alumno puede llegar a ser. Se desarrolla más en lo que va a servir para cuando egrese, para cuando se incorpore en la sociedad. Ese paradigma es un paradigma utilizado en el bachillerato. En la educación media es de los que más se usan. Pues la preparatoria, como la conocemos, busca formar a estos alumnos para la universidad. La preparatoria antes era como el nivel máximo de estudios que se tenía antes de que llegaran las universidades, antes de que se formaran. Entonces la preparatoria, por eso este es un paradigma que está muy fijado en ella, porque como era el nivel máximo de estudios, su función era preparar a los estudiantes para cuando egresaran se pudieran integrar en el mercado laboral, y los preparaban para lo que van a servir en el mercado, y ya no los capacitan para cómo deberían de vivir, ya no los capacitan para que se vayan desarrollando de forma autónoma, de forma de ellos mismos. Y aquí me gustaría mencionar también que, por ejemplo, hay una nueva reforma educativa, la NEM, la Nueva Escuela Mexicana. Esta nueva reforma educativa, desde mi perspectiva, ya no se enfoca tanto justamente en esto del paradigma de la calidad y en cómo van a servir los alumnos a la sociedad, sino que ya va más enfocado en lo que comentaba sobre que en el paradigma de la calidad no se enfoca tanto en lo que el alumno, o sea, cómo se desarrolla el alumno por sí mismo. Sí, pero en esta nueva reforma educativa, en la NEM, ya en mi opinión, ya como que se inculca más en esto, como que enseñan al alumno a cómo se puede desarrollar, y ya no para lo que lo puede, como algún objeto que puedan usar, más que un objeto, alguien que puedan usar dentro del mercado laboral. Ya no está tan enfocado en esto. Es así como yo lo veo. La Nueva Escuela Mexicana utiliza justamente un paradigma humanista que se centra ya más en los sentimientos del alumno. Entonces creo que este cambio de paradigma trae ciertas ventajas, al igual que trae ciertas desventajas, y pues quería comentar esto para que nos demos cuenta de los diferentes paradigmas y cómo actúan los diferentes paradigmas y cómo se pueden ir cambiando los distintos paradigmas. Como mencionaba, que los paradigmas son muy cambiantes, son muy constantes, cambian diferentes formas y muy a menudo suelen crearse nuevos paradigmas. En esta segunda captura, Wolf 1994 explica que las instituciones internacionales como el Banco Mundial, inclusive la UNESCO, ven la educación como una vía para impulsar el desarrollo económico de un país, de una nación, y cómo reducir la pobreza y mejorar la calidad de vida. Sin embargo, también señala que las personas son vistas más como participantes de un sistema productivo, como mencionaba anteriormente.
que ya no son vistas como actores sociales transformadores, como individuos con sentimientos, con pensamiento propio, con reflexiones propias, y ya son más como participantes y como algo que pueden usar para ampliar la economía, para mejorar la economía, la calidad de vida y para reducir la pobreza. Aquí podemos observar como Calvo 1993, que indica que consolidar un modelo educativo de calidad requiere formar a personas con valores y capacidades coherentes con los objetivos sociales. Cuando los planes educativos logran este equilibrio, ya se considera que alcanzan la calidad. Por ejemplo, en el bachillerato mexicano, la reforma de 1982 y 2002, en esta reforma integraron la capacitación para el trabajo, vinculando directamente la escuela con el sistema productivo. En esta reforma, a partir del tercer semestre, incluían como la capacitación dentro del bachillerato, algo así como una carrera en pequeña, como las bases de una carrera, porque como mencioné, la preparatoria o el bachillerato era como el nivel máximo de estudios. Entonces esto nos muestra que el paradigma de la calidad más que nada busca adaptar la educación a las demandas del mercado laboral, pero también plantea el rol de mantener un sentido humanista, no tanto como en la nueva escuela mexicana. Sí se plantea el humanismo, sin embargo no está más enfocado en eso. Desde mi perspectiva está más enfocado en cómo una persona puede servir para el mercado laboral y no en cómo se desarrolla como individuo. Aunque sí en una porción pequeña sí se ve enfocado en el paradigma humanista. Una porción muy pequeña. Desde mi perspectiva, como comento, siento que está más enfocado en lo que el estudiante puede servir para el mercado laboral. Ratinov 1999 explica cómo la búsqueda de esta calidad educativa va acompañada también de una retórica que adapta el lenguaje empresarial a la educación. Los conceptos de la empresa los adapta a la educación para que no esté tan transparente esta parte de que del objetivo, ¿no? De lo que buscan. Conceptos como, por ejemplo, escuelas eficaces, gestión de la calidad o usuarios reflejan esta influencia. Y el discurso intenta justificar las reformas y políticas, pero a veces olvidan que la educación tiene una lógica diferente a la de las empresas. Como análisis personal, yo opino que este lenguaje organizacional puede ayudar a mejorar la administración educativa, siempre y cuando no se pierda el sentido humano ni se reduzca la enseñanza a simplemente indicadores. En esta quinta captura se muestra cómo la calidad educativa suele equiparse con la eficiencia. Los resultados ya se miden, se evalúan y se comparan detalladamente, y se promueve una gestión racional del profesorado y del conocimiento. Esto busca más que todo optimizar los recursos y garantizar el cumplimiento de las metas educativas. Sin embargo, la eficiencia no siempre equivale a calidad. Una evolución verdaderamente de calidad debe incluir también la creatividad, la inclusión e inclusive el bienestar emocional de los estudiantes. Desde mi perspectiva, nuevamente, creo que es muy importante dentro de la educación el humanismo. Para mí el humanismo es algo muy importante, aunque no debería estar no se debería enfocar tanto en esto. Sí debería de ser una parte fundamental,
pues yo creo que pues la base de todo es uno mismo. Si no estamos bien con nosotros mismos, ¿cómo podemos estar bien con las demás cosas que nos rodean, incluyendo las personas, con las actividades, inclusive con nuestro entorno? Entonces creo que el humanismo es una parte fundamental. Sin embargo, basar todo en el humanismo también siento que no es correcto, porque si basamos todo en cómo nos sentimos, en cómo nos desarrollamos, dejamos de lado varias partes muy importantes, porque por ejemplo, si nos basáramos en simplemente el humanismo y sin nada más, considero que no llegaríamos a ser personas totalmente críticas. No usaríamos como este sentido de la razón tanto, porque nos estaríamos basando en nada más cómo percibimos nuestras emociones, cómo nos desarrollamos, cómo mejoramos, y no en las cosas que deberían de ser también importantes. Se presenta así entonces la idea de que la misión institucional provee el marco estratégico para formular objetivos, para asignar recursos y guiar el futuro de la organización educativa. Este enfoque refleja la influencia del paradigma de calidad en la planificación y en la gestión escolar. En mi opinión, la misión puede ser una guía muy útil siempre que no se convierta en una meta rígida, como en una meta muy estructurada, muy disciplinada, muy recta, ¿no? Sino que pues tiene que estar basada en un propósito dinámico que promueva la innovación y la mejora constante. Bueno, aquí se explica cómo la DGB, que es la Dirección General del Bachillerato en México, estructura su misión institucional en 3 dimensiones diferentes: la formativa, la integral y la propedéutica. No obstante, también se menciona que la globalización ha uniformado los discursos de misión y visión, reduciendo la diversidad institucional. Esto nos permite ver cómo el paradigma de la calidad busca la estandarización y la excelencia, pero puede poner también en riesgo la identidad y el contexto particular de cada escuela. Para la octava captura se destaca que uno de los objetivos educativos es identificar los factores que hacen efectivo el trabajo en equipo y aplicarlas cotidianamente. O sea, es identificar cuáles son, qué cosas hacen que el trabajo en equipo se dé bien y cómo se pueden aplicar constantemente. El trabajo colaborativo ya se presenta como una competencia esencial en el marco de la calidad. En este paradigma es muy importante el trabajo colaborativo, pues analizándolo, porque como vamos a entrar en un ambiente laboral, es necesario que en una empresa aprendan a convivir, no necesariamente que se lleven bien, sino que aprendan a trabajar juntos para el objetivo, porque si todos si se llevaran mal y no supieran trabajar en equipo, entonces es lógico que esta empresa no funcionaría o este negocio no funcionaría bien. Esta perspectiva es muy positiva, pues fortalece mucho la cooperación y la empatía y la corresponsabilidad, la responsabilidad que tienen todos respecto a el trabajo. Pero su éxito depende mucho también de que los docentes y los estudiantes comprendan
que el trabajo en equipo no se trata solo de cumplir con mi parte, no se trata de eso, como de que esta es mi parte, yo ya cumplí y pues ya, sino que también es un proceso en el que deben de aprender unos de otros en conjunto. Bueno, aquí en este punto ya se analiza más cómo las instituciones se organizan bajo un modelo que va muy privilegiado, que le da mucho privilegio a la polivalencia, o sea, la capacidad de desempeñar diferentes funciones y fomenta las relaciones de cooperación. Este modelo promueve mucho la flexibilidad y la adaptabilidad dentro de las escuelas, dentro de las instituciones educativas. Y la verdad es que desde mi perspectiva esto puede ser muy beneficioso, pero debe cuidarse de que la polivalencia no se convierta en una sobrecarga laboral, sino más en una oportunidad para enriquecer la práctica docente, la práctica de los maestros. Finalmente observamos que la Dirección General de Bachillerato, la DGB, intenta explicar las nociones del paradigma de la calidad al bachillerato mediante diferentes equipos de trabajo o círculos de calidad. Estos grupos buscan resolver problemas escolares de una manera colaborativa y constante. Esto ejemplifica nos da el ejemplo de la esencia del paradigma de calidad, que es la mejora continua, la participación y la búsqueda de soluciones conjuntas. Personalmente, sí, pienso que es que este enfoque puede generar grandes avances siempre que se centre en el bienestar de los estudiantes y no solo en la eficiencia administrativa. Yo creo mucho en que es necesario desarrollarnos mucho a nosotros mismos. Sin embargo, darle importancia a esto, pero no dejar de lado las demás cosas. Para mí todo es importante y todo es necesario, entonces hay que encontrar un equilibrio entre el beneficio que me da a mí, entre cómo me desarrollo yo como individuo y entre lo que puedo aportar a mi sociedad. Porque algo que yo tengo muy presente personalmente es que tengo que cuidar de mí para poder cuidar de otros. Entonces siento que esto de alguna forma se relaciona. Al yo desarrollarme bien, puedo mejorar mis competencias y mis habilidades para el trabajo colaborativo y así sacar adelante como que mi equipo, mi empresa, mi negocio. Entonces esta ya sería una competencia porque ya me estaría desarrollando de una mejor forma, aprendería a convivir con las personas de mi entorno y con las personas que conforman mi sociedad, generando un beneficio equitativo para todos, tanto que beneficie a ellos como me beneficie a mí también. Y bueno, el paradigma de calidad influye mucho en la educación media porque trae consigo como que esta visión de mejora continua, de mejora del país, de crecimiento económico, pero también presenta este desafío de mantener el equilibrio entre la dimensión humana y lo social de la educación. Este equilibrio entre productividad y formación integral sigue siendo un reto muy grande para lograr una educación verdaderamente de calidad en México. Ahora bien, pasaremos a hablar sobre los distintos paradigmas que se rigen o en los que se enfoca la educación superior actualmente. En esta primera parte se plantea que los paradigmas de enseñanza y de aprendizaje han cambiado su enfoque, trasladando el objetivo hacia el sujeto de la acción educativa, es decir, hacia el alumno, hacia el estudiante. Antes, el centro del proceso educativo era el profesor, era como lo primordial. Y él transmitía los conocimientos de forma unidireccional. Sin embargo, el nuevo paradigma propone que el estudiante ya sea un protagonista de su aprendizaje, mientras que el docente se convierte como en un guía o un facilitador que lo acompaña en este proceso del aprendizaje. Se señala que la figura del profesor no desaparece, sino que debe replantear su papel.
ya tiene que integrarse a nuevas formas de enseñanza y de reflexión. Tiene que reflexionar sobre su práctica para adaptarse a la nueva realidad educativa. Este cambio implica pasar de la teoría a la práctica, aplicando conocimientos con fines concretos y útiles en la vida real. Otra forma de decirlo es que el aprendizaje ya no es solo de conceptos, sino también es un aprendizaje que va a funcionar y un aprendizaje significativo. Este segundo fragmento nos introduce a todo el impacto que tuvo la web 2.0 en los paradigmas educativos. La aparición de diferentes herramientas digitales como pueden ser blogs o wikis y redes sociales han generado un nuevo entorno de aprendizaje participativo, colaborativo y muy interactivo. Estas plataformas no solo cambian nuestra forma de enseñar, sino también la manera en que los estudiantes aprenden, se comunican y cómo construyen su propio conocimiento. Pues gracias a estas nuevas tecnologías, los alumnos pueden desarrollar más competencias que son muy esenciales, como por ejemplo pueden ampliar su vocabulario, pueden hablar más, pueden escribir, pueden leer, pueden comprender e interpretar de forma más profunda. Y pues obviamente esto fortalece mucho o le da mucha ventaja al pensamiento crítico. Entonces este nuevo paradigma convierte el proceso educativo en una experiencia mucho más dinámica, más entretenida y más cercana a la realidad tecnológica, porque hoy en día la tecnología es primordial. La encontramos en todos lados y nos facilita mucho, demasiadas cosas. Y fomenta también esta autonomía y la participación activa, porque, por ejemplo, si a nosotros como estudiantes nos interesa algún tema o algo así, gracias a estas nuevas tecnologías, a estos blogs, al internet, a las wikis, es que podemos entrar a investigar y a recopilar más información para saber más sobre el tema. Incluso nos sirve para diferentes trabajos que justamente nos dejan esta parte como de investigaciones o encontrar y recopilar mucha más información. En este punto ya se retoman unas recomendaciones que plantea el Parlamento Europeo y del Consejo en el 2006, donde se ven 8 competencias clave y muy necesarias para el aprendizaje del estudiante a lo largo de su vida, y apoyadas principalmente por el uso de herramientas de tecnologías. Estas competencias son la comunicación en lengua materna, la comunicación en lenguas extranjeras, competencia matemática y en ciencia y tecnología, competencia digital, aprender a aprender, competencias interpersonales, interculturales, sociales y cívicas, espíritu de empresa y expresión cultural. Todas estas competencias reflejan que la educación moderna no solo se limita a acumular información, sino que busca diferentes formas de pensar, críticas, creativas y capaces de adaptarse al cambio constante. Esto es lo que busca estas habilidades, estas competencias, para que las personas sean de esta forma, sean más capaces de adaptarse a los cambios, porque no podemos dudar, no debemos dudar de que más adelante habrá muchos más cambios tecnológicos, cambios que ni nos imaginamos. Entonces es necesario que como personas aprendamos a adaptarnos a estos cambios. Bueno, para esta cuarta captura, el autor cita a Tunerman, quien propone que el docente debe apropiarse de nuevos paradigmas como aprender a aprender, aprender a desaprender,
aprender a emprender y aprender a arriesgarse. ¿Qué significa esto? Pues que el profesor también debe ser un aprendiz constante y tiene que adaptarse a los cambios también. Tiene que estar abierto al cambio y tiene que estar dispuesto a innovar y a romper estos paradigmas tradicionales que se tienen desde hace mucho tiempo atrás. Y entonces su rol aquí ya pasa de ser transmisor de información a nada más tirar información, y ya se convierte en un mentor y un tutor que acompaña y ayuda al estudiante a alcanzar la autonomía y la responsabilidad en su proceso. El desarrollo de este nuevo paradigma ya se ve favorecido por las herramientas tecnológicas, los recursos accesibles, económicos y que eliminan las barreras del tiempo y del espacio. Entonces así la enseñanza ya puede ocurrir en cualquier lugar y en cualquier momento, y fomentando así esto hace una educación más flexible y más inclusiva, porque llega a diferentes partes del mundo muchísimos conocimientos a través de estas nuevas tecnologías. Por último, se plantea un reto un desafío que es muy importante para la educación contemporánea, que es atender un número muy alto de estudiantes sin disminuir la calidad educativa. Hablando en términos como instituciones públicas, basándonos en instituciones públicas, universidades y escuelas de educación superior. Normalmente las escuelas o las universidades públicas tienden a tener un número muy alto de estudiantes, por lo que esto como consecuencia trae de que el maestro es necesario enfocarnos y como docentes observar cómo nuestros alumnos se desarrollan en el aula de clases. Entonces a los maestros, a tener muchísimos alumnos, es muy difícil que ellos puedan centrarse en solo una forma de aprendizaje o llevar un solo paradigma, porque todos aprenden dentro de ese grupo de una forma diferente, ¿no? Y en cambio, en una institución privada que mayormente no son tantos alumnos, pues es más fácil que tenga una mejor calidad educativa, podría decirse. Muchos piensan esto, sin embargo yo personalmente creo que no tiene mucho que ver, como que no va de la mano. Esto no, o sea, la cantidad de alumnos que hay en las escuelas privadas hay escuelas privadas en las que llegan a ser de la misma cantidad que las escuelas públicas. Entonces mucha gente cree que por ser una escuela privada va a tener una mejor calidad educativa a comparación de una escuela pública. Pero bueno, en el texto se explica que la calidad no se opone necesariamente al tamaño del grupo, como mencionaba anteriormente, siempre que haya una buena organización y un uso adecuado de los recursos que se tienen. Por ejemplo, la tecnología educativa permite mantener la calidad incluso con un grupo numeroso, y ofrece herramientas que facilitan el aprendizaje y la atención individual de cada alumno. La educación superior a distancia adquiere un papel clave en este contexto, pues combina mucho la flexibilidad, el acceso y la calidad. Entonces, de esta forma, las instituciones pueden enfrentar el reto de equilibrar como lo cuantitativo con lo cualitativo, generalizando y garantizando una formación integral para todos los estudiantes. Para finalizar con nuestro análisis, como podemos ver, este fragmento marca el inicio del nuevo paradigma educativo. La autora explica que la irrupción de la tecnología no solo cambia las herramientas, sino que también cambia la forma de enseñar y de aprender. Y el docente deja de ser el centro de la enseñanza para ya convertirse en un guía que fomenta la colaboración, el trabajo en equipo. La educación se orienta más hacia la utilidad, la interacción y la construcción compartida del conocimiento entre un grupo de personas. Aquí la autora resalta
la tecnología resalta cómo la tecnología abre como un nuevo camino en la educación universitaria. El reto de esto consiste en adaptar los modelos tradicionales, mientras que la oportunidad de democratizar el conocimiento. Entonces, como mencionaba anteriormente, el aprendizaje colaborativo ya se presenta como el eje principal de este nuevo paradigma. Ya el aula ya no es un espacio de jerarquías, ya es un espacio en el que todos conviven y todos ayudan unos entre otros para llegar al aprendizaje. Y el docente comparte su liderazgo con los alumnos, promoviendo así el trabajo en equipo, el diálogo, el compromiso y la responsabilidad compartida entre todos. Se promueve mucho en este nuevo paradigma, o se enfoca mucho sobre el trabajo colaborativo, cómo todos colaboran en un trabajo y cómo todos ya no se jerarquiza como que el docente es la máxima autoridad, sino que ya todos tienen un nivel igualitario y todos ponen de su parte para así consolidar el conocimiento y el aprendizaje. Ahora bien, enfatizamos aquí que el docente no es el único con el conocimiento para transmitir a los alumnos, sino que con el internet los estudiantes también pueden acceder directamente a la información, a recopilar la información, y el profesor ya se convierte en una guía, como también puede facilitarles la información a los alumnos en la web para que ellos lean y comprendan el tema. Entonces ya la función del maestro y su rol principal es enseñar a pensar, analizar y a filtrar la información. Lo que el maestro tiene que hacer aquí es como que enseñarles a los alumnos a analizar la información, a traducir la información, porque muchas veces diferentes documentos tienen palabras muy técnicas, o si no tenemos conocimientos previos va a ser difícil comprenderlos. Entonces aquí el maestro puede apoyar al alumno como traduciendo o como explicando de una mejor forma, de una forma más entendible para los alumnos, la información o los conceptos que se quieren dar a entender dentro de este documento o dentro de este texto. Bueno, para finalizar, las universidades asumen un comportamiento activo en la capacitación tecnológica y también en la capacitación pedagógica del profesorado. El cambio educativo ya no se limita al aula, sino que implica una transformación en la manera de pensar, de enseñar y de aprender. La educación se expande gracias al internet y llega a diferentes partes del mundo, en donde varias personas pueden adquirir esta educación de una forma más fácil. Por ejemplo, si yo personalmente me gustaría estudiar una carrera en astrofísica o en física, sin embargo aquí en México es difícil encontrar esta carrera. La UNAM me parece que la tiene, pero por ejemplo si yo no puedo moverme del lugar donde estoy, una buena alternativa sería buscar una carrera en línea por medio de un portal de internet en donde pueda estudiar esta carrera, o a lo mejor tomar cursos, o inclusive yo obviamente no podría tener el mismo nivel que un astrofísico si yo de mi propia parte investigo y recopilo información, pero es una forma nueva de aprender. De alguna forma u otra estoy adquiriendo un conocimiento que se relaciona con esto. Entonces ya mi educación ya se amplía de una mejor forma gracias al uso de la tecnología.